Nunca debía haber entrado en ese hotel, lo supe. En cuanto crucé las pesadas puertas de cristal, mis tacones resonaron contra el suelo de mármol, mi pulso ya inestable. Debería haberme dado la vuelta, haber pedido un taxi y haberme ido a casa, como se suponía que debía hacer, pero no lo hice, porque ella me estaba esperando. Todo había empezado con un simple error, un mensaje enviado a un número equivocado, una disculpa a medias y luego una conversación que ninguno de los dos esperaba que terminara. Debería haber sido solo un intercambio fugaz entre desconocidos. Pero yo tenía curiosidad y ella era peligrosa. Se llamaba Celeste. Nunca me dijo su apellido y yo nunca le pregunté. Era mayor que yo, aunque no podría decir cuánto, 36, quizá 38, con el tipo de presencia que hacía que la gente se detuviera y se quedara mirando. Cuando entraba en una habitación y hablaba, cuando su voz profunda y ronca se curvaba alrededor de mi nombre, lo sentía como un secreto contra mi piel. Habíamos hablado durante semanas y, sin embargo, apenas sabía nada de ella. Siempre era cuidadosa, siempre controlada, nunca revelaba demasiado, pero había algo en su forma de provocarme, en su forma de desafiarme, en cómo me hacía querer saber más, incluso cuando sabía que no debía. Al principio era inocente, una broma por aquí, un comentario coqueto por allá, el tipo de broma que parecía lo suficientemente segura como para entretener, porque era solo eso. Pero luego los mensajes se hicieron más largos, las noches se hicieron más largas, las bromas se volvieron más intensas. Sabía exactamente qué decir, cómo irritarme, sabía exactamente cómo acelerar mi corazón sin siquiera tocarme. Me dije a mí misma que no era nada, que era inofensivo, que solo me estaba divirtiendo. Pero entonces, una noche, me envió un mensaje, nos vemos, se acabó el juego. Sin explicaciones, sin contexto, solo un lugar y una hora. Debería haberlo ignorado. Debería haberme recordado que no la conocía, que no tenía motivos para confiar en ella, que nada bueno sale de perseguir un misterio. Pero no lo ignoré. No pude, porque para entonces ya estaba demasiado metido. Y así fue como acabé frente a un hotel, con el corazón latiéndome con fuerza, la respiración entrecortada, sabiendo perfectamente que estaba a punto de cometer un error del que no podría retractarme. La vi antes de que ella me viera. Estaba sentada en la barra, con las piernas cruzadas, un vaso de whisky en la mano, con aspecto completamente despreocupado, completamente en control, el tipo de mujer que sabía exactamente lo que quería y nunca tenía que pedirlo. El tipo de mujer que podía arruinarte con solo una mirada. Dudé un segundo. Consideré darme la vuelta y fingir que esto nunca había pasado. Pero entonces levantó la vista y todo cambió. Sonrió con suficiencia, lenta y deliberada, su mirada arrastrándose sobre mí de una manera que me hizo arder la piel. «Te corriste». Tragué saliva con dificultad, obligándome a acercarme, aunque cada parte de mí gritaba que era una mala idea. Lo hice. Su sonrisa se profundizó, chica valiente. No sabía si era un cumplido o una advertencia. Tomó un sorbo lento de su bebida, observándome atentamente, como si me estudiara, como si intentara decidir qué hacer conmigo. Nerviosa, preguntó con voz suave y relajada, como si ya supiera la respuesta. Solté un suspiro tembloroso, intentando parecer tranquila. ¿Debería? Ladeó la cabeza, pensando, si te gustó este contenido y quieres apoyar el canal de forma especial, haz clic en el botón de agradecimiento de abajo. Es el del corazón y el dólar. Con un súper agradecimiento, puedes contribuir directamente al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos geniales para ti. Depende. ¿Siempre tomas decisiones imprudentes? Quería decir que lo sabes, pero habría sido mentira, porque allí, mirándola, ya sabía que estaba a punto de tomar la decisión más imprudente de mi vida. El camarero se acercó, interrumpiendo el momento para tomar un segundo trago. Preguntó, mirándome. Celeste no esperó mi respuesta. Lo miró con un tono de voz casual pero firme. Tomará lo que yo tome. No era una pregunta, era una afirmación,
Una decisión que ya había tomado por mí y por alguna razón no discutí. El camarero asintió y se dio la vuelta. Celeste sonrió, cogiendo su vaso de nuevo, sus uñas golpeando suavemente el cristal. «Dime algo», murmuró. «¿Qué creías exactamente que iba a pasar cuando viniste aquí esta noche?» Me quedé paralizada porque no sabía la respuesta. O quizás sí. Quizás lo supe desde el instante en que recibí ese mensaje. Quizás lo supe desde el momento en que crucé esas puertas, desde el momento en que la vi sentada allí esperándome, como si ya supiera que vendría. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su perfume me impactó de golpe, oscuro, intenso y caro. «Estás pensando demasiado», susurró, sus labios apenas curvados en otra sonrisa burlona. «Puedo verlo». Abrí la boca para decir algo, lo que fuera. Pero entonces el camarero regresó con mi bebida, deslizándola por la barra. Celeste levantó su propio vaso en un brindis perezoso por las decisiones imprudentes. Dudé, mis dedos se cerraron alrededor del vaso. Esto era peligroso. Ella era peligrosa. Debería haberme ido. Debería haber dejado la bebida y haberme ido antes de que esto se convirtiera en algo fuera de control. En cambio, choqué mi vaso contra el suyo y tomé un sorbo. Su sonrisa se ensanchó y, así como así, ya era demasiado tarde. No me di cuenta de que ya estaba en problemas hasta que Celeste ladeó la cabeza ligeramente, observándome como si estuviera midiendo mis reacciones, tanteando el terreno, viendo hasta dónde podía presionarme antes de que me derrumbara, y Dios me ayudó. Ya me estaba derrumbando. El whisky me quemó la garganta, cálido, pesado, pero no hizo nada para ahogar la conciencia que zumbaba bajo mi piel. La forma en que su mirada se detuvo, la forma en que sonrió, como si ya supiera que había perdido este juego antes de que siquiera comenzara. «Así que dime», murmuró con su voz, suave, rica, provocadora. «¿Qué creías exactamente que iba a pasar cuando entraste aquí esta noche?» Tragué saliva con dificultad, obligándome a sostenerle la mirada. «No lo sé». Celeste dejó escapar un suave y divertido zumbido, removiendo el whisky en su vaso. «De verdad, me gusta». Su aprobación no debería haberme revuelto el estómago, pero lo hizo. Se inclinó ligeramente, con el codo apoyado en la barra, sus dedos recorriendo el borde de su vaso distraídamente. «Pero no te creo». Fruncí el ceño y su sonrisa se profundizó. «Sabías exactamente en lo que te estabas metiendo, cariño». Mi respiración se atascó al decir esa palabra, cariño. La forma en que lo dijo, lenta y deliberada, me provocó un escalofrío. Abrí la boca, listo para discutir, listo para convencerla a ella y a mí mismo de que no tenía ni idea de lo que hacía allí, de que solo había seguido un impulso imprudente, de que no estaba pensando en el hecho de que me miraba como si pudiera ver a través de mí. Pero no me dio la oportunidad. Sus dedos rozaron los míos, apenas rozándome lo suficiente como para hacerme tartamudear. «Si quieres irte», murmuró, voz baja, burlona, peligrosa. «Esta es tu última oportunidad». Era una advertencia, una invitación, un desafío. Debería haberme ido. No lo hice. En cambio, me lamí los labios, apretando los dedos alrededor de mi vaso, mi voz apenas estable. «¿Qué pasa si me quedo?» Celeste sonrió entonces, no solo una sonrisa burlona, no solo diversión, sino algo más oscuro. Y supe que yo sabía que acababa de sellar mi destino. El bar se sintió repentinamente más pequeño, el aire más pesado, el espacio entre nosotros inexistente. Podía sentir el calor que irradiaba de ella, la forma lenta y deliberada en que me atraía, sin siquiera tocarme. Dejó su vaso, sus dedos rozando mi muñeca mientras lo hacía, una ligera provocación suficiente para enviar un fuerte pulso de calor a través de mí. «Ven conmigo», murmuró. Una elección, una última oportunidad de alejarme. No la tomé. La dejé guiarme por el hotel, con el corazón latiéndome con fuerza, la respiración entrecortada, el eco de nuestros pasos absorbido por la gruesa alfombra de los pasillos.
No fue hasta que estuvimos frente a un ascensor que me di cuenta de lo real que era. Celeste se giró hacia mí, con la mirada fija en la mía, esperando a que dijera algo, a que parara esto, a que tomara una decisión. Aún podía irme. Podía reír, inventar una excusa, darme la vuelta y fingir que no había seguido a una desconocida al interior de un hotel y dejar que mi curiosidad me llevara directamente a algo que no sabía cómo manejar. Pero entonces las puertas del ascensor se abrieron y Celeste entró, girándose lo justo para mirarme y esbozando una sonrisa burlona. Seguí a la segunda. Las puertas se cerraron, el aire se agitó, denso, tenso, insoportable. Sentí su presencia a mi lado, el lento subir y bajar de su respiración, el calor que irradiaba su piel. La segunda se estiró. No me tocó, pero no tenía por qué hacerlo. Ya ardía en deseos, y cuando el ascensor sonó y la puerta se abrió, Celeste salió, caminando delante, como si ya supiera que la seguiría. Y Dios me ayude. Lo hice. No dudé, no lo pensé 2 veces, no me di la oportunidad de cambiar de opinión, porque ya sabía que, fuera cual fuera el precio que estuviera a punto de pagar, ya era demasiado tarde para echarse atrás. El pasillo estaba en silencio, salvo por el sonido de mis tacones contra la alfombra afelpada, un ritmo constante que apenas ocultaba los latidos erráticos de mi corazón. Celeste caminaba delante de mí, sin prisa, completamente serena, como si ya supiera cómo iba a terminar esta noche, como si lo hubiera sabido desde el momento en que me envió ese mensaje, desde el momento en que crucé las puertas de ese hotel, desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron en ese bar. Debería haberme dado la vuelta, debería haberme detenido, debería haberme obligado a respirar, a pensar, a recordar que esto era un error, que estaba entrando voluntariamente en algo que no entendía. Pero no lo hice porque había algo en ella, algo en su porte, en la sensación de su presencia, como si me envolviera, arrastrándome. Antes de que pudiera resistirme, llegó a la puerta, sacando una tarjeta del bolsillo de su blazer a medida y deslizándola por la cerradura con naturalidad. La luz parpadeó en verde. Empujó la puerta y luego giró su eje hacia la mía, con una expresión indescifrable, salvo por esa sonrisa cómplice que aún persistía en sus labios. Última oportunidad para escapar, murmuró en voz baja, burlona, pero con algo más en el fondo, una advertencia, un desafío, una prueba. Tragué saliva con dificultad, apretando los puños a los costados, pero no me moví. No podía porque la verdad era que nunca había querido escapar, nunca había querido detenerme. Había deseado esto desde el segundo en que la vi sentada en ese bar, desde antes de eso, desde la primera vez que su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono, desde el momento en que sus palabras se grabaron en mi piel como tinta, permanentes, irreversibles. Celeste ladeó la cabeza ligeramente, esperando, observando su paciencia, infinita, su diversión, clara. «¿Sigues pensando?», reflexionó, dando un paso adelante lo justo para que el aire entre nosotras se moviera, lo justo para que su aroma, oscuro, intenso, caro, me envolviera. «¿Qué es?». Abrí la boca y dudé porque no sabía cómo responder. No sabía cómo explicar el caos en mi cabeza, la forma en que mi pulso se aceleraba, la forma en que mi cuerpo me traicionaba con cada segundo que pasaba. La sonrisa de Celeste se suavizó en algo más, algo casi de complicidad, y luego, lenta y cuidadosamente, extendió la mano y metió un mechón suelto de cabello detrás de mi oreja. Sus dedos apenas rozaron mi piel, pero lo sentí por todas partes, una chispa que me atravesó, una silenciosa confirmación de que, fuera lo que fuera, ya era demasiado tarde para detenerlo. «No te vas a arrepentir de esto», susurró. Era una promesa, una declaración, una verdad que no podía negar y le creí. En cuanto entré, la puerta se cerró con un clic tras mí, y el sonido me encerró en algo que no entendía del todo. La habitación estaba tenuemente iluminada, cálida, íntima. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de los ventanales, proyectando largas sombras en las paredes. Celeste se movió con soltura, dejando su blazer sobre la silla y subiéndose las mangas de la blusa hasta los codos, como si fuera lo más natural del mundo, como si ya lo hubiera hecho antes, como si supiera exactamente lo que hacía. Se me cortó la respiración,
porque claro que sí, claro que lo había hecho antes, y sin embargo, de alguna manera, no me importaba. Se giró hacia mí, apoyada en el escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho, observándome con esa misma expresión indescifrable, esa misma confianza serena que me hacía sentir al borde de algo peligroso. Dime qué estás pensando. Solté un suspiro tembloroso, obligándome a sostenerle la mirada. No lo sé. Celeste tarareó, ladeando ligeramente la cabeza. Se me revolvió el estómago. Dio un paso más cerca, luego otro, y hasta que estuvo parada justo frente a mí, hasta que el aire entre nosotros se sintió imposiblemente apretado, hasta que pude ver la forma en que las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos oscuros. Creo que sabes exactamente por qué estás aquí, murmuró. Exhalé bruscamente porque tenía razón. Lo sabía. Lo supe desde el momento en que envió ese mensaje. Lo supe desde la primera vez que su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Lo supe desde el segundo. Me miró desde el otro lado de esa barra y ahora, de pie aquí, el espacio entre desaparecer, con cada respiración lenta, con cada latido que golpeaba contra mis costillas, supe que, fuera cual fuera el precio que estuviera a punto de pagar por esta noche, ya era demasiado tarde para detenerse. Había perdido el control. Lo supe. En ese segundo, Celeste dio otro paso más cerca, su presencia me tragó, todo el aire entre nosotros, denso, cargado, sofocante, de una manera que me hacía imposible pensar. Debería haber dicho algo. Debería haberme obligado a dar un paso atrás para respirar, para recordarme que esto era Heracles, que estaba de pie en una habitación de hotel con una mujer. Apenas sabía que lo que fuera que estuviera a punto de pasar entre nosotros no desaparecería así como así por la mañana. Pero entonces extendió sus dedos apenas rozando mi muñeca, y cada pensamiento en mi cabeza se desvaneció, ahogado bajo la forma lenta y deliberada en que me atraía. «Todavía estás pensando», murmuró, su voz baja, divertida, como si tuviera todo el tiempo del mundo para verme desenredar. Tragué saliva, mi pulso martilleando bajo su tacto. ¿Y tú no? Celeste sonrió con suficiencia. Para nada. Odiaba lo fácil que lo decía, lo fácil que era para ella, como podía quedarse allí parada, perfectamente serena, perfectamente en control, mientras yo me caía a pedazos. Con nada más que un susurro, dejó que sus dedos recorrieran mi brazo, ligeros, provocativos, un arrastre lento que dejó un rastro de fuego a su paso. Relájate, murmuró. Tienes derecho a desear esto. Mi respiración se atascó porque lo hice. Deseaba esto más de lo que había deseado cualquier otra cosa en mucho tiempo, y tal vez ese era el problema, tal vez eso era lo que me aterrorizaba. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome, observando la forma en que mi cuerpo reaccionaba a ella, la forma en que mi pecho subía y bajaba un poco demasiado rápido, la forma en que contenía la respiración, como si estuviera esperando a que cerrara el espacio entre nosotros. Y luego no lo hizo, de repente, lentamente, con cuidado, como si me estuviera dando tiempo para detenerla. Pero no lo hice. No podía. Sus labios rozaron los míos, ligeros, apenas allí, un fantasma de un toque que envió un escalofrío por mi columna. Se apartó, lo suficiente para mirarme, sus ojos oscuros, interrogativos, esperando que dijera algo, que la apartara, que terminara esto antes de que comenzara. Pero no me moví, no respiré, no hice nada más que quedarme allí, completamente a su merced. Y Celeste, ella lo sabía. Ella lo supo en el momento en que exhalé, en el momento en que mis dedos se curvaron en la tela de su blusa, en el momento en que mi cuerpo se inclinó hacia el suyo antes de que pudiera detenerme. Ella sonrió y luego me besó de nuevo, esta vez no suave, no cuidadosa, no como si estuviera esperando permiso, como si ya tuviera uno, y tal vez lo tenía. No pensé, no dudé, no hice nada excepto devolverle el beso, imprudente, desesperado, ahogándome en su sabor, en su sensación, en su conocimiento perfecto de cómo dominarme. Antes incluso de poder resistirme, sus manos se deslizaron por mi pelo, agarrándome, ladeando mi cabeza, lo justo para profundizar el beso, para tomar lo que quería, hacerme olvidar que esto no debía pasar.
pero estaba pasando y no quería que se detuviera. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvimos allí, enredados, perdidos en algo que no sabía cómo nombrar. Pero en un momento dado, Celeste se apartó, lo justo para recuperar el aliento, para dejar que su frente descansara contra la mía, para dejar que sus dedos trazaran círculos lentos y perezosos sobre mi piel. «Estás temblando», murmuró, su voz más suave ahora, casi burlona, pero no del todo. Forcé una risa sin aliento. ¿Crees que Celeste rió entre dientes, presionando un beso lento y deliberado en la comisura de mi boca antes de apartarse ligeramente, sus manos aún descansando en mi cintura? ¿De qué tienes tanto miedo? Dudé porque no sabía cómo responder a eso. O tal vez sí. Tal vez tenía miedo de cómo me hacía sentir, la forma en que me miraba como si ya supiera lo que iba a pasar. La forma en que mi cuerpo respondió a su tacto como si hubiera estado esperando esto. La forma en que se suponía que esto no significara nada y sin embargo sí significaba. Celeste me estudió, su mirada escrutadora, como si pudiera ver, a través de mí, como si ya conociera cada pensamiento corriendo por mi cabeza y luego suave, peligrosamente, «Quédate». Una orden, una petición, una tentación. No estaba seguro de tener la fuerza para negarme, y tal vez no quería porque ya sabía que no me iría esa noche. Debería haber dicho que no, debería haberme ido, haber recogido mis cosas e irme antes de cometer un error del que no podría arrepentirme. Pero no lo hice, porque Celeste seguía parada frente a mí, su voz aún flotando en el aire entre nosotros, sus dedos aún apoyados en mi cintura, y algo en sus ojos, algo oscuro e ilegible, me mantenía allí, manteniéndome clavada al suelo, robando cada pensamiento racional de mi cabeza. «Quédate», había dicho, y no era una pregunta, no era una súplica, era una declaración, firme, segura. Como si ya supiera que no me negaría, como si ya supiera que había ganado, y tal vez así fue. Porque no me moví, no di un paso atrás, no abrí la boca para discutir o para enumerar todas las razones por las que esto era una mala idea. En cambio, tragué saliva con fuerza, mi pulso inestable, un ritmo caótico debajo de mi piel, y me dejé rendir. Los labios de Celeste se curvaron en la más leve sonrisa, como si pudiera sentir mi rendición, como si hubiera estado esperando a que me desmoronara todo este tiempo. Y entonces, lenta, deliberadamente, tomó mi mano, sus dedos se curvaron alrededor de los míos mientras me arrastraban más adentro de la habitación, más adentro de algo. No estaba segura de estar lista para algo que parecía demasiado grande, demasiado peligroso, demasiado irreversible. La puerta se cerró con un clic detrás de nosotros, el sonido final de no vuelta atrás. Me quedé sin aliento cuando dio otro paso adelante, acortando la distancia entre nosotras, presionándome contra la pared con nada más que su presencia, nada más que el calor que irradiaba de su cuerpo, nada más que la forma en que sus ojos se posaron en mis labios, como si estuviera decidiendo si volverme a besar o no. «Sigues pensando demasiado», murmuró. Solté un suspiro tembloroso, los dedos se cerraron en puños a mis costados. «Y nunca piensas en absoluto», sonrió con suficiencia, «no cuando se trata de cosas que quiero». Sus dedos recorrieron suavemente mi brazo, lentos y provocadores, enviando un escalofrío por todo mi cuerpo, haciéndome imposible respirar, imposible concentrarme en nada más que en ella. «Dime que pare», susurró. No podía, y ella lo sabía. Sus labios rozaron los míos, suaves al principio, apenas un asomo de roce que envió una aguda corriente eléctrica por mi columna. Mis manos encontraron sus muñecas sin pensar, agarrándola, sujetándola, acercándola más cuando debería haberla apartado, porque ya no había fingir. No, fingir que esto era un error, no, fingir que no estaba cayendo en algo que no podía controlar. Celeste no tuvo cuidado esta vez. No fue paciente, no estaba esperando a que la alcanzara. Me besó como si ya lo hubiera decidido, como si hubiera estado esperando esto, como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar esta noche, y tal vez, en el fondo, yo también lo supiera. Me dejé perder en ella en la forma en que me tocaba, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, como si ya supiera cómo destrozarme,
como si ya supiera cómo hacerme olvidar cada razón por la que no debería estar aquí. Mis manos se deslizaron entre su cabello, agarrando, anclando, tratando de sujetarme contra la tormenta en la que me estaba arrastrando, pero ya estaba demasiado lejos. La dejé empujarme hacia atrás, la dejé presionarme contra la suavidad del colchón, la dejé tomar el control, porque esta nunca había sido una batalla que fuera a ganar. El tiempo se desdibujó, mis pensamientos desaparecieron. Solo estaba ella, sus manos, sus labios, su voz, baja y embriagadora contra mi piel. Y para cuando la noche se deshizo en algo que nunca podría recuperar, ya sabía que el precio por esto vendría en la mañana. La mañana llegó demasiado rápido, demasiado dura, demasiado real. El suave resplandor del amanecer se derramaba a través de las cortinas transparentes, proyectando largas líneas doradas sobre la cama del hotel, sobre las sábanas enredadas sobre ella. Celeste yacía a mi lado, apenas cubierta, el cabello cayendo sueltamente sobre su hombro. Sus labios ligeramente separados mientras respiraba, lenta, constante, pacífica, de una manera que nunca antes había visto. Y yo estaba despierto, bien despierto, mirando al techo, mirándola a ella, mirando el desastre que había hecho de mi propia vida en una sola, imprudente noche. Debería haberme ido antes de que despertara. Debería haberme desenredado del calor de la cama, del peso de lo que había sucedido, de ella, y haber salido de la habitación del hotel sin mirar atrás. Debería haberme ahorrado el precio que me esperaba. En el segundo que volví al mundo real, pero no me moví porque, a pesar de que cada pensamiento me gritaba que corriera, mi cuerpo se negaba a escuchar. Celeste soltó un suave suspiro, escapando de sus labios antes de estirarse, girándose de lado, parpadeando para quitarse el sueño de los ojos. Y cuando me vio todavía tumbado allí a su lado, sus labios se curvaron en esa maldita sonrisa de complicidad. Buenos días. Tragué saliva con fuerza, tenía la garganta seca. Mi mente todavía estaba nublada por la noche anterior a la mañana. Su sonrisa se profundizó. No pensé que todavía estarías aquí. Yo tampoco. Me incorporé un poco, frotándome la cara, intentando encontrar el equilibrio en un mundo que de repente se sentía completamente desequilibrado. Probablemente debería irme. Celeste tarareó observándome atentamente, como si esperara a ver si hablaba en serio, si de verdad tenía la fuerza de voluntad para levantarme e irme. Y quería hacerlo, Dios, quería hacerlo. Pero entonces extendió la mano, sus dedos rozando mi muñeca, suave, lento. Una pregunta silenciosa, una petición silenciosa. Y me quedé. Soltó una risita silenciosa, divertida. Victorious, no tienes que correr, ¿sabes? Exhalé bruscamente, no voy a correr. Sus ojos brillaron con algo ilegible, ¿verdad? Apreté la mandíbula, porque no era eso exactamente lo que intentaba hacer. Escapar antes de que esto se convirtiera en algo de lo que no pudiera alejarme. Escapar antes de empezar a pensar que tal vez, solo tal vez, esto no era un error. Escapar antes de mirarla, a ella, y darme cuenta de que no me arrepentía de nada. Inclinó la cabeza, estudiándome, leyéndome, como siempre, como si ya supiera exactamente lo que estaba pensando antes de que yo tuviera tiempo de deducirlo. Piensas demasiado. Solté una risa entrecortada. Dices eso a menudo, porque es verdad. Negué con la cabeza, pasándome una mano por el pelo, intentando despejar la niebla de la noche anterior, de todo lo que esto significaba y de todo lo que nunca podría ser. Celeste. Arqueó una ceja, esperando, expectante. Dudé porque no sabía cómo terminar la frase. No sabía cómo decir que no sé qué hacer con esto. No sé cómo mirarte y fingir que soy la misma persona que era ayer. No sé cómo irme y fingir que esta noche no lo cambió todo. Pero quizá no tenía que hacerlo, quizá no quería. Los dedos de Celeste se apretaron alrededor de mi muñeca, su agarre, ligero pero firme, me mantuvo allí, impidiéndome correr. No tienes que averiguarlo ahora mismo, murmuró. No tienes que hacer esto más difícil de lo que ya es. Tragué saliva con fuerza, con el pulso acelerado.
¿Y entonces qué se supone que debo hacer? Su sonrisa burlona se suavizó en algo más peligroso, más sincero, más real. Quédate a desayunar, parpadeé. Desayuno, asintió. Pedimos servicio de habitaciones. Tomamos café. Fingimos que no tenemos 1000 preguntas pendientes, solo por un rato. Dudé, porque era una estupidez, porque era exactamente lo que quería y porque ya sabía que, si me quedaba, no iba a alejarme de esto. La miré, a Celeste, quien se supone que no es más que un error momentáneo, una noche fugaz e imprudente. Celeste, que había puesto mi mundo patas arriba con un solo mensaje de texto, que había entrado en mi vida como una tormenta que nunca vi venir, que me había besado como si hubiera sabido desde el principio que nunca podría resistirme a ella. Y entonces, antes de poder convencerme de lo contrario, antes de poder recordarme por qué se suponía que debía irme, dejé escapar un suspiro y dije que sí. Los labios de Celeste se curvaron en una lenta y satisfecha sonrisa, como si hubiera sabido desde el principio que yo nunca iba a irme. Ella tomó el teléfono y marcó el servicio a la habitación, y yo me acomodé contra las almohadas, sabiendo sin lugar a dudas que ya estaba demasiado involucrado, porque este no era el final. Nunca lo había sido. Era solo el comienzo.